Jorge, gracias por seguir con nosotros, gracias por abrir tu corazón. Oye, platícame un poquito, ¿siempre fuiste un joven tranquilo, noble o no? Sí, pues bueno, tenía un estilo de vida un poco más tranquilo que los demás cuates o los demás compañeros. Siempre mis padres me inculcaron valores y respeto a Dios, y eso yo creo que fue lo que de alguna manera me hizo un poco distinto a los demás. Pues sí, había muchas pachangas y cosas donde me invitaban, pero no es que no tuviera ganas de ir, simplemente respetaba a mis papás, que pues aunque yo ya no vivía con ellos, trataba de serles leal, ¿no? Entonces, pues sí, prácticamente sí era un poco distinto a los demás. Oye, y ahorita que decías, me invitaban a las fiestas y todo esto, muchas veces nos dejamos presionar, ¿no?, por estas invitaciones. Te digo porque a mí me pasó en su momento el de, ¿a poco no tomas? ¿A poco no esto? ¡Ay, qué chillón! Y entonces uno de repente se deja presionar pensando que tiene que quedar bien con las personas. Y hablando específicamente de las fiestas, tú que de repente le oías, hubo una fiesta en donde llegaste y pasó algo que no te esperaba, ¿cierto? Pues estuve ahí en la fiesta, ellos sabían que pues realmente yo con mujeres no, o sea, yo les externaba porque se hablaba mucho del tema de la sexualidad. Okay. Y aunque yo no estaba tan apegado a Dios, yo siempre les hablaba del amor a Dios, de mis convicciones, de mis padres, cómo me inculcaron los valores. Es que cómo vas a ser tú virgen, ya estás muy grande para estar en eso, y seguramente por eso no estás tan relajado, porque ellos me veían como que muy tenso según ellos. Sí, si no eres como nosotros estás mal. Estás mal. Y no, fue mucha presión ese día. Recuerdo que contrataron sexoservidoras, y entre todos los que fueron y él, pues me dijeron, pues si no te metes va a pasar a algo. Pero al final, o sea, era como que el quedar bien con ellos, y el como que no, como sí, o sea, realmente quedar bien con ellos, y la presión de esto que me habían dicho que iba a pasar. De alguna manera el preservativo se rompió esa noche, y era un miedo tremendo. Me acuerdo que yo me salí de esa casa y empecé a llorar en una esquina. Después de ese día fue todos los días llorar en la noche y decirle a Dios, dime qué es lo que quieres que yo haga. Y recuerdo que no escuchaba su voz, pero yo ya estaba jugando en primera división. Ya disfrutaba de ser un jugador hasta cierto punto, de un sueño que tenía. Realmente me sentía solo. No, o sea, mis amigos en teoría o compañeros, me di cuenta que realmente no eran mis amigos. Tenía 19 años y todos los días le pedí a Dios con todas mis fuerzas, de verdad. A lo mejor estoy enfermo, te pido que, lo único que te pido, es más, ya no te pido que me ayudes a lograr más cosas del fútbol. Es más, ya no, si tú me pides que ya lo deje, lo dejo. Yo le decía así, y eso tenía apenas un año en primera división. Le decía así, si tú me pides, lo dejo. Lo único que te pido yo es tener una esposa y unos hijos. Quiero tener esa bendición. Y recuerdo que estaba sentado en una silla ahí en mi cuarto, y empecé a llorar demasiado, y se me vino a la mente la imagen de mi esposa y de mis 2 hijos ahora. Y no te voy a mentir, no les vi la cara, les vi la silueta, pero escuché la voz en mi interior que me decía, todas estas lágrimas son de sanación, y tú vas a tener a esa esposa y a esos 2 hijos. Y a partir de ese día no tuve miedo, ya no me sentí solo. Fue la primera vez que escuché a Dios así,
Y a la semana me dice el doctor, oye, tienen todos exámenes de rutina. Y yo, y no, de favor. rutina, y le decía, pero yo le decía, ¿y qué incluyen esos de rutina? Y me decía, de todo. Y yo, ¿y qué es de todo? O sea, y yo pues ya le dije, oye, de VIH, de herpes, de todo eso. Y me decía, sí, ¿por qué tienes algún problema? Y yo le decía, no, solo quiero saber que... Con él, como todos, ¿no? Sí. Oye, mamá, si alguien rompió una planta, ¿qué pasaría? ¿No? Y sí, así fue. Voy y me hago los exámenes y pues al día siguiente, doctor, ¿qué salió? ¿No salió? No, nada. Pues obviamente yo después de ese día le dije, ¿sabes qué? Perdóname, gracias a Dios, yo te creo y de verdad te prometo lo que tú quieras, hago lo que tú quieras. Entonces, ¿te diste cuenta que Dios sí te escuchaba? No. A diferencia del principio, donde decías, no sé si me estás escuchando o no. ¿Y por qué te pregunto esto, Jorge? Porque seguramente hay muchas personas que nos están viendo y que ahorita se están preguntando, ¿Dios escuchará lo que yo le pido? ¿Dios escuchará mis oraciones? ¿Qué les dirías a ellos? Yo lo que les digo es que Dios siempre nos escucha. En algún momento yo pensé que no me escuchaba, me sentía solo, pero a veces... nosotros estamos tan ocupados en ver las cosas de nuestro alrededor que dejamos de ser sensibles a la voz de Dios.